Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, Lanzagorta en acción, en el mejor lugar, bueno, iba a decir mujer, se me salió, con Elizabeth Sotres, que es nuestra directora de imagen y diseño, y aprovecho para mandarles un abrazo y un saludo a todas las mujeres preciosas de este país, a todas, sin excepción, de todas las latitudes, de todos los lugares, y con todo cariño a la de la zona de los volcanes, que estaremos por allá el 4 de agosto, en el mejor lugar de esa zona, que es el restaurante El Paradise, con Maritza Jorge en la degustación de la feria, de la 8ª feria de los chiles en ahogada, que por cierto, hay que llegarle, Jorge. A ver, primero que todo, gracias a Dios, gracias a la vida por este día que hemos amanecido, que respiramos, existimos y gozamos este día maravilloso con aire, con luz, con alegría, con vida. Acuérdense, hay que vivir viviendo, no sufriendo. Vivir viviendo y no sufriendo. Agradecido como siempre con el Nopalito por su anfitrionía y por supuesto con mi hermano Héctor Loyo, dueño del lugar, y su gerente general Javier Arriola. Hoy no está Melo con nosotros, pero la siguiente ya se va a reintegrar por asuntos de salud. Pero como siempre, contento, feliz. Sin mayor preámbulo, le doy la bienvenida a Jorge Luis Gage François. Sí, François. Que todos somos amigos de hace muchos años y yo te reconozco y de la misma manera que tú a mí. No, hombre, el que sabe eres tú, yo no le hago aquí al Tintín. Oye, bienvenido, Jorge. Jorge es una persona especial. Él es ingeniero agrónomo, pero ha transitado en el mundo por diferentes temas de conocimiento, de negocios. Es un consultor internacional, yo diría, y estamos muy agradecidos por su presencia, porque siempre hemos estado hablando del tema de México en lo local, el asunto de este país, el asunto de los estados circunvecinos, y poco nos hemos metido a la globalidad, a hablar desde el globo hacia el país. Es decir, ¿en dónde estamos parados? De lo global a lo local, mi querido Jorge. Entremos con esta pregunta. ¿En dónde estamos parados? ¿Cómo está situado el país en el mundo? Bueno, yo creo que ante todo habíamos que definir que el mundo está ya en un proceso de cambio de era. Y debemos sentirnos privilegiados y lo estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque las cosas con las que nacimos, conocimos y nos dieron estabilidad, ya son cosas que cada vez van siendo menos vigentes y nos estamos encontrando con nuevos horizontes, con un proceso de aprendizaje velocísimo. En otros aspectos nos parece que estamos retrocediendo hacia 200 o 300 años. Parece que en algunos casos nos estamos encerrando. En otros, la velocidad de la tecnología están acortando trechos de conocimientos y nuevas formas de cómo organizarnos. Y México no es ajeno a ello. De hecho, el tema de la globalización a través de lo que hoy conocemos el Internet y las redes sociales nos ha permitido pues, realmente ser eso que se definió hace algunos años de la aldea global. Hoy nos asomamos a un iPad, a tu teléfono, y estamos del otro lado del mundo y estamos sabiendo cuáles son sus costumbres, inclusive hasta sus sentimientos. Entonces tenemos formas de acercarnos a otras culturas y en eso es lo que estamos viviendo hoy en México. Y en México estamos viendo aparte una transformación sumamente profunda. Oye, ¿cuál sería el antecedente de este tema del advenimiento de las redes? Porque yo me acuerdo de la primavera de Egipto, de la primavera de Oriente. De primavera árabe. La primera árabe, donde a través de las redes se invitó a la protesta, sí, al levantamiento, y hubo caídas de gobiernos porque los jóvenes se organizaron y fue las redes sociales las que intervinieron para, no quiero decir derrocar, pero entraron en un tema con una presencia política, social muy trascendente. Tú tienes un antecedente que hace rato comentábamos antes de entrar aquí a la entrevista, off the record, sobre esto que me llamó la atención, la guerra de los jazmines.
Sí, la revolución del jazmín o la revolución de los jazmines en Túnez hace 11 años. Y sí, realmente ahí se puede considerar que es el parteaguas, es el punto de partida y de inicio en donde esta nueva forma de comunicarnos a nivel mundial a través de redes y del internet están provocando cambios sustanciales en los países. En el caso de la revolución del jazmín, en Túnez había un régimen opresor y empezaron las protestas, como podemos encontrar aquí en la Ciudad de México, en cualquier lugar, pero hubo un estudiante que se inmoló, o sea, se prendió, se incendió. La gran diferencia, como este es un fenómeno que ocurre en el Medio Oriente, la autoinmolación, es de que fue filmado y fue elevado en las redes sociales. Y eso incrementó la ira y motivó que la gente saliera a protestar. Y de ahí el régimen cayó y generó un efecto dominó en Túnez, en donde Gaddafi fue depuesto y asesinado, en Egipto igual, y entonces eso que después se conoció como la Primavera Árabe generó un gran movimiento de cambio, y ese movimiento de cambio después subió a Europa, y entonces tienes lo que ha ido ocurriendo, por ejemplo, en Francia con Macron, en España, que todavía no se acaban de poner de acuerdo y están aprendiendo nuevas formas de convivencia. Tenemos el Brexit, que es un proceso larguísimo, es un proceso de redefinición, pero viene a través de esa secuencia, y en donde, en el caso del Brexit, un tema de una mala apreciación política, la sociedad se comunica y genera decisiones que dan cambio prácticamente a la esfera económica y también de tránsito y de migración en Europa, que todavía no se acaba de vivir. Y luego te brincas a América, con Canadá. Canadá también, el proceso del actual primer ministro canadiense es una cosa novedosa, y estás viendo cómo también se corre y cambian las redes sociales, la forma de expresarse, cambian los regímenes, pero sobre todo es una ruptura del establishment, es lo que se puede ver. El caso de Trump rompió, y es consecuencia de una expresión de la sociedad de inconformidad, y él llega y rompe con el establishment. A ver, yo, por lo que comentas, Juan Lanzagorta deduce que este tema de las redes le otorga voz a la sociedad. Totalmente. Y es la sociedad la que induce, se organiza, transita a través de este circuito de comunicación denominado redes sociales. Se revela. Se revela además. Se revela al establishment. Se revela las estructuras sociales. Los abogados decimos el statu quo. El statu quo, desde luego. El statu quo. Sí. Y eso pega, transforma e induce, pero es la sociedad organizada a través de estos circuitos denominados redes sociales la que puede influir, incidir, decidir, revelarse, y sugerir y mandar. Sí. ¿Es correcto? Es correcto, y también en el aspecto individual. En las, digamos, lo que se hace en las redes sociales, las fachadas, el Second Life, en donde disfrazas tu personalidad o pones la mejor cara, generas acciones de forma de relacionarse de los jóvenes, el sexting, ¿sí? O sea, tienen formas, inclusive hasta que hoy pensaríamos desde el punto de vista adulto, que están distorsionadas, pero es lo que está ocurriendo. Eso es lo que estamos hablando, de un cambio de era, en donde los patrones éticos, como los conocíamos, las formas de convivencia, las estructuras de la familia, ya no son válidas, ya no reflejan las necesidades de las nuevas generaciones. Oye, este tema, bueno, pues da para mucho, ¿no? Porque decía alguien que, bueno, el que no sabe nada de computación es un analfabeto. Analfabeto, sí. Y hoy el que no está en las redes no existe.
Así es. ¿No? No existe. Bueno, las nuevas formas de reclutamiento exigen que la persona sea pública en las redes. Entonces, una manera de medirte es qué tan activo estás en redes, qué reflejas en las redes. O sea, inclusive existen metodologías para ver la congruencia de la persona en las redes. O sea, qué hay en las noticias tuyas, qué hay en los videos tuyos, qué proyectas en Facebook, cómo te estás manifestando en Instagram. Sí, todo eso, inclusive ahora que con la pandemia que tienes el tema de las videoconferencias, cómo te plantas frente al público, ¿no? O sea, los niños ahora que han estado en educación a distancia, lo que era telesecundaria de los 70s, hoy como padres, antes de que se inicien las clases, arreglan a los hijos. Sí. Hay hijos que dicen, oye, peíname bien porque me van a ver mis compañeros. O sea, todo eso es lo que estamos viviendo. Muy interesante. Oye, yo quisiera un poquito dar el viraje a otro tema, porque nos podríamos aventar aquí, ¿qué será? Pues toda la hora en este tema, pero tenemos varios puntos que abordar. A mí me interesa mucho esta parte de cómo las redes, hablaste de Trump, hablaste de Inglaterra y hablaste de Francia y hablaste de Canadá. Hay una vuelta, hay un agotamiento del neoliberalismo y hay un resurgimiento de los nacionalismos. Sí, nacionalismos y regionalismos. Pues ese es algo que está ocurriendo, es parte del fenómeno del cambio de era. Y frente a las reacciones, vamos a decir, políticas y geopolíticas de apertura total, empiezan los bloques a redefinirse. Eso es algo que estamos viviendo, y junto con ello las acciones de estos políticos, de acuerdo a su realidad particular, de generar exacerbaciones. Es decir, ¿cómo se crean estas? ¿Son espontáneas o son inducidas, manipuladas? Yo creo que orquestadas, se dice. Yo creo que están subyacentes en la sociedad, y definitivamente, o sea, eso ahí están, y lo que han hecho estos nuevos movimientos es desenterrar, desempolvar, y es las cenizas o las brasas que quedan, empezarles a meter aire, y entonces las diferencias sociales, las diferencias nacionales son las que empiezan a moverse, con mayor o menor éxito. Aquí lo tenemos en el caso de Trump, del nacionalismo, de decir cómo nos vienen a invadir, de la supremacía norteamericana. Cierto. Sobre los rusos, sobre los chinos, sobre todo. Y entonces decir, bueno, ¿por qué vamos a dejar de compartir riqueza a través de las cadenas productivas que veníamos construyendo con China y la rompemos? Hay partes que tienen razón, hay partes que no. Pero eso es lo que se está debatiendo. Aquí en México pues es el tema migratorio tan profundo, en donde tenemos más de 25 años de una relación del Tratado de Libre Comercio, en donde tenemos cadenas perfectamente integradas con Estados Unidos y Canadá, y hoy se cuestionan, pero sobre todo lo que quieren ver, y todavía sigue vigente, y es la lucha política, inclusive de la reelección hacia el 24, en donde el factor primario va a ser el tema migratorio. Oye, dame chance de hacer un corte por cuestiones técnicas, sí. Pero le seguimos con esta parte que me lleva a pensar, a razonar, que hay una justificación ante la globalidad del nacionalismo actual del señor presidente, o sea, del presidente, o sea, es decir, parece que en la espiral del crecimiento, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella teoría de que cuando hay un cambio, me pegué en el codo, es de buena suerte, no es que sea codo, es la evolución, parece que hay un retroceso y luego viene la evolución, en la espiral aquella famosa. Vamos a un corte rápidamente, estamos en Facebook, pero pedimos un corte para YouTube
No se vayan, aquí estamos. Seguimos con Jorge Luis Gage François. Yo le voy a decir nada más Jorge Gage, porque así para mí es más fácil. Es más, ¿qué se llama? Castellano. Sí. Es más castellano. No se vayan, ¿eh? Aquí estamos en Face.